Bien, vamos con la última fórmula básica de las derivadas, la cual nos dice que si tenemos la suma o resta de términos, pues lo que tenemos que hacer es separar cada uno de estos términos para posteriormente identificar qué derivada es la que le corresponde. Veamos los ejemplos. El número 1, y es igual a 2x menos 3. Si separamos, nos indica que vamos a tener la derivada con respecto a x de 2x menos la derivada con respecto a x de 3. Al momento de obtener la derivada, vamos a ir pues con las fórmulas básicas que vimos anteriormente. Para el primer término, la derivada de 2x, que es la constante por la variable, pues nos dice que la derivada va a ser únicamente la constante, por eso es que únicamente es 2. Y la derivada de cualquier constante, que es la primera fórmula básica, pues nos dice que es 0. Por lo tanto, pues no tiene caso colocarla. Por lo cual, la derivada de 2x menos 3 nos queda como 2 únicamente. Vamos con el siguiente ejemplo, número 2. Y es igual a 3x cuadrada menos 2x menos 1. Esta fórmula de derivación nos dice que separemos cada uno de los términos, por lo que vamos a obtener la derivada con respecto a x de 3x cuadrada, menos la derivada con respecto a x de 2x, menos la derivada con respecto a x de 1. Vamos a ir observando qué derivada le corresponde a cada término para obtenerla. La derivada de 3x cuadrada. Vamos a aplicar x a la n. Si ustedes recuerdan en los ejemplos anteriores, arrastrábamos la constante, abrimos un paréntesis para aplicar x a la n, lo cual nos dice que baja n, que es 2, por x a la n menos 1. 2 menos 1, pues nos va a quedar 1. Por lo tanto, pues ya no colocamos el exponente, que aunque no lo colocamos, sabemos que ahí está. Menos, seguimos derivando. Siguiente término, la derivada de 2x, la constante por la variable, nos dice la fórmula que es igual a la constante. Entonces solamente colocamos 2. Menos la derivada de una constante, pues sabemos que es 0. Por lo tanto, ya no la colocamos. Al simplificar todo esto, la derivada de la función nos va a quedar como 3 por 2, 6x menos 2. Así nos queda la derivada de esta función. Observemos el tercer ejemplo. Y es igual a 2x menos 4 por x cúbica más 3x cuadrada. Primero, hacemos la observación de que aún no vemos la fórmula del producto. Por lo tanto, solo tenemos que ocupar las 5 fórmulas básicas que llevamos al momento. Por lo tanto, en este caso lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los binomios o las expresiones algebraicas que se nos estén presentando para posteriormente aplicar esta fórmula, que es la separación de términos. Entonces, primero vamos a multiplicar. 2x por x cúbica nos va a quedar 2x a la cuarta. 2x por 3x cuadrada más 6x al cubo. Multiplicamos segundo término por los otros dos, menos 4 por x cúbica, menos 4x cúbica. Menos 4 por 3x cuadrada, menos 12x cuadrada. Antes de hacer la separación de términos para derivar, vamos a simplificar uniendo términos semejantes. En este caso, pues son los términos cúbicos. Por lo tanto, la función me va a quedar como 2x cuarta más 6 menos 4 más 2x cúbica, ambos son de término cúbico, menos 12x al cuadrado. Y ahora sí, aplicamos esta fórmula que nos dice que separemos cada uno de los términos para poder derivar cada uno de ellos. Es decir, vamos a obtener la derivada con respecto a x de 2x cuarta
2x cuarta más la derivada con respecto a x de 2x cúbica menos la derivada con respecto a x de 12x al cuadrado. Si observamos, en todos los términos tenemos que aplicar x a la n para poder obtener la derivada. Por lo tanto, la derivada va a ser igual, arrastro la constante 2, abro un paréntesis donde aplico x a la n, me dice que n baja 4x a la n menos 1, 4 menos 1 me va a quedar 3. Más, nuevamente arrastro la constante 2 por x a la n, 3 por x a la n menos 1, 3 menos 1, me va a quedar exponente 2. Menos 12 por x a la n, 2 por x, porque 2 menos 1 me queda exponente 1. Al simplificar esto, obtenemos la derivada, 2 por 4, 8x cúbica, 2 por 3, más 6x cuadrada, menos 12 por 2, menos 24x. Ahí obtenemos lo que es la derivada. Cuarto ejemplo, y es igual a 3x cuadrada menos 8 sobre x. Volvemos a hacer la misma observación que la anterior. Aún no analizo, aún no estudio la derivada de un cociente, por lo tanto, primero debo de dividir las dos expresiones algebraicas para posteriormente aplicar la separación de términos y derivar cada uno de ellos. Si hacemos esta división, me queda a 3x cuadrada sobre x menos 8 sobre x. Simplificamos la expresión. 3x cuadrada entre x me queda 3x. Recuerden que los exponentes en la división se restan. Menos. Hay que subir la x para poder aplicar la derivada de x a la n. Si la subimos, me va a quedar como 8x a la menos 1. ¿Okay? Al tener ya esta suma o resta de términos, dependiendo de lo que nos resulte, vamos a derivar cada uno de ellos. Es decir, vamos a obtener la derivada con respecto a x de 3x, menos la derivada con respecto a x de 8x a la menos 1. Al obtener la derivada de la función y, va a ser igual, es constante por variable, únicamente me queda la constante. Menos, arrastramos la constante y aplicamos x a la n, en donde me dice que va a bajar n. En este caso n es menos 1 por x a la n menos 1. Menos 1 menos 1, pues el exponente me queda menos 2. Simplificamos la derivada, me va a quedar 3 menos por menos más 8 por 1, 8, x a la menos 2. No puede quedar exponente negativo, por lo tanto, hay que bajarlo como denominador. La derivada de esta expresión me va a quedar como 3 más 8 sobre x cuadrada. Esa es la derivada de la función. Quinto ejemplo, y es igual a x más 1 elevado al cuadrado. Para obtener la derivada vamos a desarrollar primeramente lo que es el binomio al cuadrado. Al desarrollar el binomio al cuadrado, y es igual, primer término al cuadrado, x cuadrada al cuadrado, x cuadrada, como es un binomio positivo, más 2 veces primero por segundo, x por 1, x por 2, segundo término al cuadrado, 1 por 1, me queda. Ahora sí, teniendo la suma de términos, vamos a separar como lo hicimos con los ejemplos anteriores y vamos a derivar. Vamos a obtener la derivada con respecto a x de,
de x cuadrada más la derivada con respecto a x de 2x más la derivada con respecto a x de 1. Y ahora sí, al obtener la derivada, vamos a ir simplificando unos pasos. X a la n me dice que baja el exponente n, 2 por x a la n menos 1, 2 menos 1, me queda exponente 1, más, tengo la derivada de una constante por variable, en donde solamente me queda la constante, y la derivada de la constante en este tercer término va a ser 0. Por lo que la derivada de esta expresión va a ser 2x más 2. Ejemplo número 6. Y es igual a 3 veces la raíz cuadrada de x más 4 veces la raíz cúbica de x cuadrada menos 2x más 3 sobre x a la cuarta. Tenemos la suma y la resta de términos, tenemos que separar cada uno de ellos. Al momento que separemos, vamos a convertir todas aquellas raíces a un exponente fraccionario para la variable y todas aquellas variables que estén como denominador las vamos a subir. Entonces, al hacer esta conversión, nos va a quedar como y es igual a 3 por x a la 1/2 más 4x a la 2/3 menos 2x, aquí no hay nada que cambiar en este término, más 3x a la menos 4. Subimos la variable y recuerden que al momento que la subimos como denominador, su exponente cambia de sentido. Entonces, derivamos cada uno de los términos. Si nos damos cuenta, ya vamos a ir aplicando la derivada. Vamos a aplicar para el primer término, identificamos que es x a la n, entonces nos dice que la constante se arrastra, abrimos un paréntesis porque va a bajar el exponente n a multiplicar a esa constante, que va a ser 1/2 de x a la n menos 1, 1/2 menos 1, me va a quedar como menos 1/2. Cerramos, más 4 por, vuelve a bajar exponente, 2/3 de x, n menos 1, 2/3 menos 1, menos 1/3, menos, aquí tenemos constante por variable, solamente me queda la constante, más 3 por x a la n, menos 4x, n menos 1, menos 4 menos 1, menos 5. Simplificamos. Y, la derivada de y va a ser igual, 3 por 1/2, 3/2 de x a la menos 1/2, más 4 por 2/3, me queda 8/3 de x a la menos 1/3, menos 2, 3 por menos 4, menos 12, x a la menos 5. Los exponentes son negativos, hay que bajarlos, y al momento que los bajamos, los vamos a pasar ya como su raíz. Por lo que el resultado me va a quedar como 3 sobre 2 veces, es una raíz cuadrada, ok, raíz cuadrada de x, más 8 sobre 3 veces, aquí tengo una raíz cúbica de x menos 2 menos 12 sobre x a la quinta. Este no lo pasamos en raíz porque es un exponente entero. Por lo tanto, así nos queda la derivada.